Durante años, cada vez que alguien mencionaba a Chile en una universidad de élite, la reacción era casi siempre la misma. Un país largo y angosto al final del mapa. Una economía dependiente del cobre. Un territorio golpeado por terremotos, incendios, sequías, desigualdad, tensiones políticas y una sensación permanente de estar demasiado lejos de los grandes centros del poder mundial. Muchos analistas extranjeros repetían que Chile había perdido su oportunidad histórica. Decían que el país se había quedado atrapado entre un modelo agotado y una sociedad profundamente dividida. Algunos incluso aseguraban que nunca podría competir con Estados Unidos, China, Alemania, Japón o las grandes potencias emergentes de Asia. Pero entonces el mundo comenzó a cambiar. La inteligencia artificial amenazó millones de empleos. Las cadenas globales de suministro se quebraron. La guerra comercial convirtió minerales, alimentos y energía en armas geopolíticas. Europa descubrió que su seguridad energética era mucho más frágil de lo que imaginaba. Estados Unidos comenzó a desesperarse por asegurar materias primas estratégicas. China aceleró su carrera por controlar las tecnologías del futuro. Y, en medio de ese caos, ocurrió algo que pocos habían previsto. Las miradas comenzaron a dirigirse hacia el sur. Hacia un país que durante décadas había sido tratado como un simple proveedor de materias primas. Hacia un territorio que se extendía desde el desierto más árido del planeta hasta los cielos de la Patagonia. Hacia Chile. Porque científicos, empresarios, inversionistas y académicos extranjeros comenzaron a hablar de Chile con una mezcla de sorpresa, respeto y preocupación. Porque algunos expertos llegaron a afirmar que la transición energética mundial podría ralentizarse gravemente sin los recursos, la geografía y el conocimiento acumulado en territorio chileno. Y porque tantos extranjeros que llegaron convencidos de encontrar un país atrasado terminaron reconociendo que Chile poseía algo que sus propias naciones habían perdido. Todo comenzó dentro de una sala de clases de la Universidad de Harvard. El profesor estadounidense Richard Coleman llevaba más de 30 años estudiando economía internacional, recursos estratégicos y transformación tecnológica. Había asesorado a gobiernos, bancos y grandes compañías. Era conocido por no suavizar sus palabras y por destruir, frente a sus propios alumnos, cualquier argumento que no estuviera respaldado por una visión profunda de la realidad. Aquella mañana, 9 estudiantes seleccionados entre cientos esperaban el inicio de su seminario. Emily Carter, hija de una influyente familia política estadounidense, estaba sentada en la primera fila. Li Wei, cuyo padre ocupaba un cargo importante en una empresa estatal china, revisaba obsesivamente las noticias económicas en su computador. Lucas Schneider, descendiente de una familia vinculada a la industria automotriz alemana, sostenía un cuaderno lleno de gráficos. También estaba Camila Rojas, una joven chilena nacida en Concepción que había obtenido una beca para estudiar políticas públicas. Camila era brillante, pero cada vez que sus compañeros hablaban de Chile, ella experimentaba una incomodidad difícil de explicar. Estaba acostumbrada a escuchar comentarios sobre terremotos, protestas, cobre, vino y fútbol. Para muchos de sus compañeros, eso era Chile. Nada más. El profesor Coleman entró sin saludar. Cerró la puerta, tomó una tiza y escribió 5 frases en la pizarra. Revolución de la inteligencia artificial. Crisis energética. Inseguridad alimentaria. Ruptura de las cadenas de suministro. Conflicto por los recursos estratégicos. Después se dio vuelta y observó a sus alumnos. Todos ustedes creen que el futuro estará controlado por Estados Unidos, China o Europa, dijo. Pero están mirando el mapa con los ojos del siglo pasado. Nadie respondió. Coleman escribió una nueva frase. El país que todos subestimaron podría transformarse en uno de los territorios más importantes del siglo XXI. Emily levantó la mano. ¿Está hablando de India? El profesor negó lentamente. Li Wei se inclinó hacia adelante. ¿Indonesia? Coleman volvió a negar. Lucas sonrió con seguridad. Entonces debe ser Alemania. Europa puede estar atravesando dificultades, pero todavía posee tecnología, capital e instituciones. El profesor dejó la tiza sobre el escritorio. Alemania tiene tecnología, pero enfrenta energía cara, envejecimiento, presión industrial y dependencia de materias primas que no controla. Tener fábricas no sirve de mucho cuando no puedes asegurar lo necesario para mantenerlas funcionando. La sonrisa de Lucas desapareció. ¿Canadá? Preguntó Emily. No. ¿Australia?
tampoco. Camila permanecía en silencio. No se atrevía a participar porque la respuesta que comenzaba a formarse en su mente le parecía absurda. El profesor Coleman volvió a la pizarra. Antes de revelar el nombre, quiero que entiendan el problema. La economía del futuro necesitará cantidades gigantescas de electricidad, redes de transmisión, baterías, centros de datos, sistemas de almacenamiento, vehículos eléctricos, infraestructura digital y nuevas fuentes de energía. Señaló la primera palabra escrita. La inteligencia artificial parece invisible, pero no lo es. Cada centro de datos necesita enormes cantidades de energía, sistemas de refrigeración, cables, transformadores y minerales. La revolución digital depende de una infraestructura completamente física. Luego trazó una línea bajo crisis energética. Europa creyó que podía transformar su sistema energético sin asegurar primero las materias primas. Estados Unidos pensó que su capacidad financiera sería suficiente. China comprendió antes que muchos que el control de los recursos sería decisivo, pero incluso China necesita proveedores externos. El profesor se acercó a los estudiantes. Ahora respondan una pregunta simple. ¿Cuál es uno de los materiales fundamentales para electrificar el planeta? Camila levantó la mirada. El cobre. Coleman sonrió por primera vez. Exactamente. La joven sintió que todos sus compañeros giraban hacia ella. Sin cobre no hay redes eléctricas modernas, continuó el profesor. No hay expansión masiva de energías renovables, no hay suficientes motores eléctricos, no hay infraestructura de carga a gran escala y no hay transición energética al ritmo que las grandes potencias prometieron. Li Wei frunció el ceño. Existen otros productores. Por supuesto, respondió Coleman. Pero no estamos hablando solamente de extracción. Estamos hablando de experiencia minera, infraestructura, conocimiento geológico, capacidad de operar en condiciones extremas, acceso al Pacífico y potencial para integrar recursos con energía limpia. El profesor escribió una sola palabra en el centro de la pizarra. Chile. El silencio fue inmediato. Emily soltó una pequeña risa, como si creyera que aquello era una provocación. ¿Chile? ¿El país sudamericano? Camila apretó los labios. Coleman la miró. Sí. Ese Chile que muchos de ustedes solo recuerdan cuando ocurre un terremoto, cuando ven una botella de vino en un supermercado o cuando escuchan hablar de la Patagonia. Emily levantó ambas manos. Con todo respeto, profesor, Chile no es una superpotencia. Ese es exactamente el error, respondió él. Ustedes siguen imaginando el poder como una colección de portaaviones, bancos gigantes y ciudades con rascacielos. Pero el poder del siglo XXI también será la capacidad de proporcionar aquello que ninguna economía tecnológica puede fabricar desde la nada. Escribió 4 conceptos bajo el nombre de Chile. Cobre. Litio. Energía solar. Posición geográfica. Li Wei observó la pizarra con creciente incomodidad. China tiene una enorme industria de baterías. Y para mantenerla necesita materias primas, contestó Coleman. Estados Unidos quiere construir más vehículos eléctricos. Europa también. India también. Todos quieren baterías, redes, almacenamiento y electrificación al mismo tiempo. Pero los discursos políticos no crean cobre ni litio. El profesor caminó lentamente entre los pupitres. Chile posee una de las tradiciones mineras más importantes del planeta. Durante años, muchos extranjeros miraron esa realidad con desprecio. Decían que exportar minerales era propio de una economía poco sofisticada. Sin embargo, ahora las mismas potencias que se burlaban compiten desesperadamente por asegurar contratos, asociaciones y acceso estable. Camila sintió una mezcla de orgullo y molestia. Aquello tocaba una herida muy chilena. Durante demasiado tiempo, el país había permitido que otros lo describieran únicamente por sus problemas. Los propios chilenos muchas veces repetían esa visión con más dureza que los extranjeros. Criticarlo todo se había convertido casi en un deporte nacional. Y seamos honestos, Chile tiene problemas reales. Desigualdad, centralismo, desconfianza, burocracia, pensiones insuficientes, listas de espera, barrios abandonados y una clase política que demasiadas veces parece vivir en un planeta distinto al de la gente común. Pero una cosa es reconocer las fallas y otra muy diferente es convencerse de que el país no tiene valor. En mi opinión, esa es una de las trampas más peligrosas en las que ha caído Chile, confundir autocrítica con desprecio por uno mismo.
El profesor Coleman volvió a hablar. Pero el cobre es solo el comienzo. Escribió, desierto de Atacama, en la pizarra. ¿Qué ven ustedes cuando piensan en un desierto? Ausencia de agua, respondió Lucas. Calor, dijo Emily. Un lugar difícil para vivir, añadió Li Wei. Coleman asintió. Durante siglos, los territorios extremos fueron considerados una carga. Hoy pueden transformarse en plataformas estratégicas. El norte de Chile recibe una radiación solar extraordinaria. Eso permite imaginar producción energética a una escala que muchos países densamente poblados jamás podrían alcanzar. Mostró una fotografía tomada durante uno de sus viajes. En ella aparecía una extensión inmensa del desierto, cubierta por paneles solares. Al fondo, la cordillera parecía una muralla gigantesca. Cuando llegué a Atacama, continuó, pensé que estaba observando el paisaje de otro planeta. Pero lo verdaderamente impactante no fue su belleza. Fue comprender que esa tierra, aparentemente vacía, podría alimentar industrias, ciudades, sistemas mineros y proyectos energéticos durante generaciones. Emily ya no sonreía. ¿Está diciendo que Chile podría convertirse en una potencia energética? Estoy diciendo que posee condiciones que otros países pagarían fortunas por tener. La pregunta no es si Chile tiene oportunidades. La pregunta es si será capaz de aprovecharlas sin repetir los errores del pasado. Camila levantó la mano. Ese es el punto más difícil. Chile muchas veces exporta recursos sin desarrollar suficiente tecnología propia. Coleman la miró con aprobación. Correcto. Y por eso esta no es una historia de adulación barata. No estoy diciendo que Chile tenga el futuro asegurado. Estoy diciendo algo mucho más incómodo. Chile posee cartas extraordinarias, pero podría desperdiciarlas si continúa atrapado en divisiones pequeñas, desconfianza y falta de visión. Aquella frase cambió el ambiente. Ya no parecía una clase destinada a glorificar un país. Era una advertencia. Las grandes potencias no van a venir a salvar a Chile, continuó el profesor. Vendrán a buscar cobre, litio, energía, datos astronómicos, alimentos, rutas y oportunidades. Algunas ofrecerán asociaciones beneficiosas. Otras intentarán obtener todo lo posible pagando el menor costo. Así funciona el mundo. Li Wei cruzó los brazos. Entonces Chile seguirá dependiendo de compradores extranjeros. Solo si decide seguir siendo un vendedor pasivo, respondió Coleman. Pero si agrega investigación, ingeniería, servicios especializados, procesamiento, reciclaje, almacenamiento energético y conocimiento, el panorama cambia por completo. Después escribió otra palabra. Astronomía. Lucas pareció confundido. ¿Qué tiene que ver la astronomía con todo esto? El profesor apagó parcialmente las luces y proyectó una imagen del cielo sobre Atacama. Millones de estrellas parecían cubrir el techo de la sala. Algunos de los observatorios más avanzados del planeta funcionan en territorio chileno. Científicos de decenas de países viajan hasta allí para estudiar el universo. En esas montañas se procesan preguntas sobre el origen de las galaxias, la formación de planetas y la naturaleza del cosmos. Emily contempló la imagen sin hablar. Chile no solo entrega minerales, dijo Coleman. También entrega una ventana al universo. Camila sintió un escalofrío. Había escuchado aquello antes, pero nunca de esa manera. En Chile se hablaba de los observatorios como algo lejano, casi ajeno, administrado por científicos extranjeros detrás de puertas inaccesibles. Sin embargo, visto desde fuera, el territorio chileno era considerado un laboratorio natural único. Un investigador francés me dijo algo que jamás olvidé, continuó el profesor. Me dijo, viajé a Chile creyendo que encontraría un lugar periférico. Después de una semana entendí que, para mi campo científico, yo era quien vivía en la periferia. El centro estaba aquí. Un murmullo recorrió la sala. Eso es lo que les cuesta comprender, añadió Coleman. El centro del mundo cambia según lo que el mundo necesita. Para las finanzas, puede ser Nueva York. Para la fabricación, puede ser Asia. Para observar el universo, el norte de Chile es uno de los lugares centrales del planeta. Para estudiar terremotos, volcanes, desiertos, océanos y cambio climático, Chile es un laboratorio gigantesco. El profesor guardó silencio unos segundos. Y todavía no hemos hablado de alimentos. Escribió, contraestación, en la pizarra. Mientras el hemisferio norte atraviesa el invierno,
Chile puede abastecer mercados con frutas producidas durante el verano austral. Cerezas, uvas, arándanos, manzanas y otros productos viajan miles de kilómetros. En el sur, la producción acuícola conecta pequeñas localidades con mercados internacionales. Los vinos chilenos aparecen en restaurantes de París, Londres, Nueva York, Seúl y Shanghái. Emily tomó notas rápidamente. Cuando las cadenas globales funcionan, la gente considera normal encontrar alimentos de todo el mundo en un supermercado. Pero cuando esas cadenas se rompen, los países productores adquieren una importancia completamente diferente. El profesor dibujó una línea vertical representando el territorio chileno. Miren su geografía. Chile toca el desierto, la cordillera, los valles mediterráneos, los bosques templados, los fiordos, la Patagonia y la proyección antártica. Es como si varios planetas estuvieran comprimidos dentro de una sola nación. Li Wei observó la línea. Pero también es una geografía difícil. El transporte interno es caro. Exactamente. Y aquí comienza la parte verdaderamente sorprendente. Chile no se desarrolló gracias a una geografía amable. Se desarrolló a pesar de una geografía brutal. Coleman escribió una fecha. 22 de mayo de 1960. Camila supo inmediatamente a qué se refería. El terremoto de Valdivia, dijo. El terremoto más poderoso registrado instrumentalmente, respondió el profesor. Un evento capaz de hacer colapsar ciudades, modificar paisajes y enviar olas a través del Océano Pacífico. Para muchos países, una tragedia de esa magnitud habría provocado décadas de parálisis. El profesor miró a Camila. ¿Desapareció Chile? No. ¿Abandonó el sur? No. ¿Se rindió? Jamás. Coleman escribió una segunda fecha. 27 de febrero de 2010. El rostro de Camila cambió. Ella era muy joven cuando ocurrió el terremoto, pero aún recordaba el sonido de los muebles golpeando las paredes, los gritos en la oscuridad y la sensación de que el suelo se había convertido en un animal furioso. Esa madrugada, dijo Coleman, uno de los terremotos más intensos de la historia moderna golpeó una extensa zona de Chile. Carreteras, puentes, viviendas, hospitales y sistemas de comunicación quedaron dañados. Hubo errores graves, descoordinación y comunidades que enfrentaron momentos terribles. El profesor hizo una pausa. Pero también hubo algo que sorprendió profundamente a observadores extranjeros. En la pantalla aparecieron imágenes de vecinos organizando ollas comunes, jóvenes retirando escombros, bomberos trabajando sin descanso y familias compartiendo agua. En medio del miedo, miles de personas se organizaron. No esperaron instrucciones perfectas. Actuaron. Llevaron comida, abrieron espacios, revisaron casas, ayudaron a ancianos y levantaron centros comunitarios. Camila respiró profundamente. Chile no es un país donde todo funcione de manera perfecta, continuó Coleman. Pero cuando la tragedia golpea, aparece una red humana que no siempre es visible durante los días normales. Aquello, en mi opinión, define una contradicción profundamente chilena. Los chilenos pueden pasar meses discutiendo, desconfiando unos de otros y reclamando por todo. Pueden pelear por política, fútbol, regiones, clases sociales y hasta por la forma correcta de preparar un completo. Pero cuando la tierra se mueve de verdad, cuando un incendio amenaza a una población o cuando una inundación destruye una localidad, ocurre algo impresionante. El vecino al que apenas saludabas aparece con una pala. La señora de la esquina prepara comida para desconocidos. El almacenero fía productos. Los bomberos voluntarios trabajan hasta quedar sin fuerzas. La gente abre su casa. Es como si, durante unas horas, Chile recordara que sigue siendo una comunidad. El profesor Coleman escribió otra frase. Un país entrenado por la adversidad. En Estados Unidos se realizan simulacros y se redactan manuales, explicó. En Chile, generaciones completas han crecido sabiendo que el suelo puede moverse en cualquier momento. Esa memoria modifica la arquitectura, la ingeniería, las normas, el comportamiento y hasta la forma de contar historias familiares. Lucas levantó la mano. Pero vivir bajo esa amenaza debe provocar miedo permanente. Provoca respeto, respondió Coleman. El chileno sabe que la naturaleza no puede ser dominada por completo. Puede estudiar, prevenir, construir mejor y prepararse, pero jamás puede volverse arrogante frente a ella. El profesor proyectó imágenes de edificios chilenos que habían resistido fuertes movimientos sísmicos.
Ingenieros extranjeros viajan para estudiar normas, materiales y diseños. Algunos llegan pensando que encontrarán soluciones improvisadas en un país latinoamericano. Después descubren profesionales con décadas de experiencia práctica en condiciones que sus universidades solo pueden simular. Emily miró a Camila. ¿De verdad es tan normal hablar de terremotos en Chile? Camila sonrió. Allá la primera pregunta después de un movimiento no es si tembló. Es de cuánto fue, y dónde estuvo el epicentro. Varios estudiantes rieron. Eso parece una locura, dijo Emily. Quizás, respondió Camila. Pero también significa que no salimos corriendo por cualquier cosa. El profesor golpeó suavemente la mesa. Ese comentario resume una parte esencial del carácter chileno. No es ausencia de miedo. Es experiencia acumulada. A la clase siguiente, la sala estaba llena. Estudiantes de otras facultades habían escuchado rumores sobre el seminario y se amontonaban en el pasillo. Coleman entró llevando una pequeña maleta. La colocó junto al escritorio. El año pasado decidí viajar a Chile para comprobar si todo aquello que había estudiado era real. Las conversaciones cesaron. Aterricé en el aeropuerto de Santiago después de un vuelo agotador. Debo admitir algo, llegué con prejuicios. Camila arqueó una ceja. Había leído sobre delincuencia, crisis política, protestas, burocracia y desconfianza. Esperaba encontrar una ciudad hostil, desordenada y completamente concentrada en sus propios problemas. El profesor abrió la maleta y sacó una billetera de cuero. Durante el proceso de ingreso, guardé mis documentos apresuradamente. Tomé el equipaje, crucé el terminal y subí a un vehículo. 20 minutos después, revisé mi chaqueta. Levantó la billetera. Esto había desaparecido. Emily abrió los ojos. Pasaporte, tarjetas, dinero y documentos profesionales. Todo estaba allí. Pensé que el viaje había terminado antes de comenzar. Coleman explicó que regresó desesperado al aeropuerto. Preguntó en un mesón y una funcionaria revisó el sistema. Luego llamó a seguridad. Yo esperaba horas de trámites. Incluso había asumido que jamás volvería a verla. Pero entonces apareció un trabajador de aseo llamado Mauricio. El profesor sostuvo la billetera frente a la clase. La había encontrado cerca de una máquina. No la abrió para buscar dinero. La entregó de inmediato. Cuando quise agradecerle con una recompensa, se negó. ¿Qué dijo?, preguntó Camila. Coleman sonrió. Me dijo, no, jefe. Si era suyo, había que devolverla nomás. La sala quedó en silencio. Quizás esa frase parezca pequeña, continuó. Pero yo había visitado más de 40 países. En algunos lugares, recuperar una billetera completa habría sido casi imposible. En Santiago, un trabajador que probablemente tenía sus propios problemas económicos consideró que devolverla era simplemente lo correcto. Emily miró el objeto con incredulidad. ¿No faltaba nada? Ni un billete. Coleman guardó la billetera. Ese fue mi primer golpe contra los prejuicios. Después contó que se acercó a un mesón para preguntar cómo llegar al centro de la ciudad. Una joven llamada Valentina le explicó varias alternativas, comparó precios y le advirtió sobre los horarios de mayor congestión. No actuó como si me estuviera haciendo un favor, recordó. Actuó como si representar bien a su país fuera parte de su trabajo. Camila sonrió con orgullo. Pero también descubrí otra cosa, añadió el profesor. Los chilenos pueden ser reservados al principio. No siempre recibirán a un desconocido con discursos exagerados o abrazos inmediatos. Sin embargo, cuando realmente necesitas ayuda, aparece una solidaridad concreta. Menos espectáculo y más acción. Durante los días siguientes, Coleman recorrió Santiago. Viajó en metro durante la hora punta. Vio oficinistas, estudiantes, trabajadores de la construcción, vendedores y adultos mayores desplazándose por una ciudad intensa y contradictoria. Santiago no es una postal perfecta, admitió. Hay contaminación, congestión, diferencias urbanas brutales y barrios que parecen pertenecer a países completamente distintos. Pero debajo de esa tensión existe una maquinaria urbana que moviliza a millones de personas cada día. En una estación, el profesor perdió la orientación. Un hombre de unos 70 años notó su confusión. No solo me indicó la combinación, dijo Coleman. Caminó conmigo hasta el andén correcto.
Después me explicó dónde debía bajar y en qué lado encontraría la salida. Eso sí es muy chileno, comentó Camila. Capaz que no te hable nadie durante 10 minutos, pero si preguntas algo, aparece un guía turístico improvisado. La sala volvió a reír. Colman salió de Santiago y viajó hacia Valparaíso. Esperaba una ciudad portuaria decadente. Encontró una mezcla caótica de historia, arte, abandono, creatividad, ascensores, cerros y casas aferradas a pendientes imposibles. Valparaíso me incomodó, confesó. No porque fuera feo, sino porque no podía clasificarlo. Era hermoso y deteriorado al mismo tiempo. Rebelde, nostálgico, peligroso, fascinante. Una ciudad que parecía negarse a obedecer cualquier regla. Un artista callejero le dijo que Valparaíso no quería ser perfecto, porque su identidad había nacido de sobrevivir a incendios, terremotos, crisis portuarias y olas migratorias. Comprendí que Chile no se puede entender buscando perfección, dijo Colman. Se entiende observando su capacidad de reconstruirse sin perder completamente la memoria. Después viajó al norte. En Antofagasta visitó un centro de operaciones mineras donde profesionales controlaban equipos situados a gran distancia. Pantallas gigantes mostraban vehículos, rutas, sensores y procesos productivos. Yo esperaba encontrar una minería basada únicamente en fuerza física, explicó. Encontré automatización, análisis de datos, ingeniería avanzada y personas operando sistemas complejos desde salas de control. Li Wei comenzó a tomar notas con rapidez. ¿Vehículos autónomos? Sí. Sistemas de monitoreo, operaciones remotas, drones, sensores y procesos cada vez más digitalizados. No estoy diciendo que toda la minería chilena sea futurista ni que no tenga conflictos ambientales y laborales. Los tiene. Pero reducirla a hombres golpeando rocas es una caricatura ofensiva. Colman señaló a los estudiantes. Ahí comprendí otro problema. Muchos extranjeros consumen tecnología sin pensar de dónde provienen los materiales. Celebran sus vehículos eléctricos como símbolos de pureza ecológica, pero rara vez preguntan quién extrajo el cobre, cuánta agua se utilizó, qué comunidad vivía cerca o cómo se distribuyó el beneficio. Su voz se volvió más dura. La transición energética no será justa simplemente porque use baterías. Si las grandes potencias trasladan todos los costos sociales y ambientales a países productores, no habrán creado un mundo verde. Solo habrán pintado de verde una vieja forma de abuso. Camila asintió lentamente. Aquella era la clase de opinión que rara vez aparecía en los discursos publicitarios. Chile podía sentirse orgulloso de ser necesario, pero también debía exigir respeto, tecnología, transparencia y desarrollo local. El profesor continuó su viaje hasta San Pedro de Atacama. Una noche, un astrónomo español lo llevó a observar el cielo. Había visto fotografías del universo toda mi vida, contó. Pero nada me preparó para aquello. La Vía Láctea parecía una herida luminosa sobre el desierto. El científico español le dijo. En Europa construimos laboratorios para aislar interferencias. Aquí la naturaleza ya construyó el laboratorio. Colman guardó silencio antes de continuar. Ese hombre había llegado creyendo que Chile era solo el lugar donde se instalaban telescopios extranjeros. Después de años trabajando allí, hablaba del país con un respeto casi reverencial. Decía que ningún avance era posible sin técnicos, ingenieros, conductores, especialistas y comunidades locales. El profesor mostró otra fotografía. Un grupo de profesionales chilenos y extranjeros aparecía frente a una estructura astronómica. La ciencia no ocurre en el vacío. Necesita caminos, electricidad, mantenimiento, logística y personas capaces de operar en condiciones extremas. Chile entrega todo eso. La clase siguiente se concentró en una crisis que el país compartía con muchas naciones, el envejecimiento de la población. Colman escribió en la pizarra. Problema o reserva de conocimiento. Chile está envejeciendo, dijo. Las familias tienen menos hijos y la proporción de adultos mayores aumenta. Muchos economistas describen este proceso únicamente como una carga para las pensiones y la salud pública. Lucas levantó la mano. ¿No lo es? Puede serlo si una sociedad decide excluir a las personas apenas cumplen cierta edad. Pero también puede transformarse en una fuente de experiencia. El profesor narró su visita al Valle del Maule. Allí conoció a don Ernesto, un agricultor de 76 años que podía reconocer cambios en la humedad, el viento y el estado de las plantas sin mirar una aplicación.
A su lado trabajaba su nieta Sofía, ingeniera agrónoma, quien utilizaba sensores, imágenes aéreas y sistemas digitales de riego. No competían entre ellos, explicó Coleman. Ella no trataba a su abuelo como un hombre inútil del pasado. Él tampoco despreciaba la tecnología de su nieta. Combinaban experiencia y datos. Emily parecía fascinada. ¿Funcionaba? La tecnología detectaba patrones invisibles para el ojo humano. Don Ernesto interpretaba señales que todavía no aparecían en los gráficos. Juntos tomaban mejores decisiones que cualquiera de los dos por separado. Coleman escribió una palabra. Cooperación. En muchas empresas occidentales, cuando llega una nueva tecnología, la primera pregunta es cuántas personas pueden ser despedidas. En los mejores ejemplos que vi en Chile, la pregunta era distinta: ¿cómo usamos esta herramienta para trabajar mejor, reducir riesgos y proteger conocimiento? El profesor también visitó Chiloé. Allí conoció a un grupo de mujeres mayores que elaboraban tejidos, conservas y productos artesanales. Durante años vendieron principalmente a visitantes locales. Después, familiares más jóvenes las ayudaron a usar catálogos digitales, pagos electrónicos y redes sociales. Una mujer de más de 80 años me mostró con orgullo pedidos recibidos desde Santiago y desde el extranjero, recordó. No hablaba de innovación con palabras académicas. Me dijo, antes esperábamos que llegara gente. Ahora mostramos lo nuestro sin salir de la isla. Camila sonrió. Eso es transformar aislamiento en identidad, dijo. Exactamente. Coleman aclaró que no todo era ideal. Muchos adultos mayores chilenos sufrían pensiones bajas, soledad y dificultades de acceso a la salud. Presentar el envejecimiento como una historia feliz sería una falta de respeto. Pero ignorar el conocimiento de esas generaciones también sería un desperdicio histórico, añadió. Un país que descarta a sus mayores debe aprender nuevamente todo aquello que ellos ya descubrieron. La conversación pasó entonces a la inteligencia artificial y la automatización. ¿Cuántos de ustedes temen que una máquina reemplace su trabajo?, preguntó el profesor. Casi todos levantaron la mano. Ese miedo domina a Estados Unidos y Europa. Pero durante mi viaje vi otra perspectiva. En zonas mineras, la automatización podía retirar personas de tareas peligrosas. En los campos, los sensores permitían usar mejor el agua. En hospitales, sistemas digitales ayudaban a organizar información. En áreas afectadas por incendios, imágenes aéreas podían mejorar la vigilancia. Li Wei interrumpió. Pero también puede destruir empleos. Por supuesto, respondió Coleman. La tecnología no es moral por sí sola. Depende de quién la controla, qué objetivos persigue y cómo se distribuyen sus beneficios. El profesor miró a Camila. Chile tiene una decisión por delante. Puede convertirse en un territorio automatizado para aumentar ganancias externas, dejando a comunidades y trabajadores atrás. O puede utilizar la tecnología para crear capacidades locales, empleos especializados, seguridad y productividad. La chilena sostuvo su mirada. Eso requiere educación. Y visión de largo plazo, añadió Coleman. Algo que la política moderna suele abandonar porque los resultados importantes tardan más que una elección. Aquella frase provocó comentarios entre los estudiantes. Aquí va mi opinión más polémica, dijo el profesor. El mayor obstáculo de Chile no es la falta de recursos. Tampoco es su tamaño. Es la incapacidad periódica de ponerse de acuerdo en objetivos nacionales que sobrevivan a los gobiernos. Camila no respondió de inmediato. Sabía que la crítica dolía porque contenía verdad. En Chile, cada sector parecía dispuesto a destruir el proyecto del adversario, aunque fuera útil para el país. Todo comenzaba desde cero. Cada administración intentaba refundar algo. Cada discusión terminaba convertida en una batalla moral absoluta. Una democracia necesita conflicto, continuó Coleman. Pero cuando toda diferencia se transforma en enemistad, la energía nacional se consume sin construir nada. Emily levantó la mano. Entonces, ¿por qué considera que Chile puede ser un ejemplo? Porque los ejemplos no tienen que ser perfectos. A veces son países que han sufrido lo suficiente como para comprender que errores no deben repetir. El profesor escribió una nueva fecha en la pizarra. 5 de agosto de 2010. 33 mineros quedaron atrapados bajo tierra en el norte de Chile. Todos reconocieron la historia. Durante los primeros días, muchos expertos extranjeros temieron que no hubiera sobrevivientes.
Sin embargo, equipos de rescate, ingenieros, trabajadores y especialistas comenzaron una operación que parecía imposible. Coleman describió la incertidumbre, las perforaciones fallidas y la presión internacional. Después de 17 días llegó un mensaje desde las profundidades: estamos bien en el refugio Los 33. Camila sintió que se le humedecían los ojos. Esa frase recorrió el planeta, continuó el profesor. Millones de personas que nunca habían pensado en Chile comenzaron a seguir la operación. Expertos extranjeros llegaron para colaborar. Se desarrollaron soluciones, se adaptaron equipos y se construyó una cápsula de rescate. En la pantalla apareció la imagen de uno de los mineros emergiendo desde la tierra. ¿Qué vio el mundo?, preguntó Coleman. Vio un país pequeño enfrentándose a una tarea gigantesca. Vio familias resistiendo en el desierto. Vio profesionales trabajando contra el tiempo. Vio cooperación internacional, pero también capacidad chilena. Emily se secó discretamente una lágrima. Un periodista británico que cubrió el rescate escribió años después que llegó esperando documentar una tragedia latinoamericana y terminó presenciando una demostración de organización, esperanza y perseverancia. Coleman miró a toda la sala. Eso es reacción extranjera real. La gente llega con una historia preparada sobre Chile. Después Chile rompe el guión. La última parte del seminario comenzó una semana más tarde. La sala estaba completamente llena. Había estudiantes sentados en el suelo y decenas de personas observando desde el pasillo. El profesor Coleman entró y escribió 3 fechas. Futuro. En 1960, la Tierra golpeó a Chile con una fuerza casi inimaginable. En 2010, volvió a hacerlo. Ese mismo año, 33 hombres quedaron atrapados bajo el desierto. Después llegaron incendios, aluviones, sequía, tensiones sociales y una pandemia. Se dio vuelta. ¿Qué clase de país continúa funcionando después de tantas pruebas? Nadie respondió. Un país acostumbrado a reconstruirse. Coleman caminó hacia la ventana. Durante mucho tiempo, los analistas interpretaron la calma chilena como falta de ambición. Confundieron la prudencia con debilidad. Vieron un país distante y creyeron que era irrelevante. Luego señaló el mapa mundial. Pero ahora el mundo necesita exactamente aquello que Chile posee: minerales para electrificación, sol para energía, cielos para ciencia, océano para comercio, territorio para investigación climática, alimentos contraestacionales y experiencia para sobrevivir a desastres. Li Wei levantó la mano por última vez. ¿Está diciendo que Chile reemplazará a las grandes potencias? No, respondió Coleman. Esa sería una conclusión infantil. Chile no necesita convertirse en Estados Unidos, China o Alemania. Su poder no estará en imitarlos, sino en reconocer su propia posición. El profesor escribió: ser indispensable no significa ser imperial. Chile no dominará el mundo con ejércitos ni impondrá su moneda. Pero puede ganar influencia siendo confiable, desarrollando conocimiento y ofreciendo soluciones que otros necesitan. Camila se puso de pie. Profesor, soy chilena y debo decir algo. Todo lo que ha contado me llena de orgullo, pero también me preocupa. En nuestro país muchas personas sienten que las oportunidades nunca llegan a sus vidas. ¿Cómo podemos celebrar el cobre, el litio o la astronomía si existen familias que siguen esperando una vivienda, una atención médica o una pensión digna? La sala quedó en silencio. Coleman dejó la tiza. Esa es la pregunta más importante de todo el seminario. Se acercó a Camila. El orgullo nacional no debe utilizarse para ocultar injusticias. Un país no es grande porque posea recursos debajo de la tierra. Es grande cuando convierte esos recursos en bienestar, educación, conocimiento y dignidad para su población. Camila asintió. Entonces Chile todavía no ha ganado. No. Pero tampoco está condenado, como tantos extranjeros afirmaron. Está frente a una elección histórica. El profesor regresó a la pizarra. Puede vender materias primas, importar tecnología y repetir durante décadas la misma discusión. O puede formar científicos, técnicos, ingenieros y emprendedores. Puede proteger ecosistemas sin renunciar al desarrollo. Puede exigir que las regiones productoras reciban beneficios reales. Puede conectar universidades con industrias y comunidades. Puede construir una estrategia que no cambie cada 4 años. Emily observó a Camila. Eso parece más difícil que extraer cobre. Lo es, respondió Coleman.
Las minas se pueden perforar. La confianza social tarda generaciones en construirse. El profesor tomó la billetera recuperada en el aeropuerto y la dejó sobre la mesa. Por eso esta pequeña experiencia fue tan importante para mí. Antes de estudiar proyectos gigantescos, conocí a un trabajador que devolvió algo que no le pertenecía. El futuro de Chile no dependerá únicamente del mineral, del sol o del mar. Dependerá de la confianza entre personas. Después mostró la fotografía del cielo de Atacama. Dependerá de que un niño de Calama pueda imaginarse trabajando en astronomía, robótica o energía sin sentir que debe abandonar para siempre su región. Proyectó una imagen del Maule. Dependerá de que la experiencia de un agricultor mayor dialogue con la tecnología de una nueva generación. Apareció una fotografía del rescate minero. Dependerá de que Chile recuerde que ha sido capaz de unirse frente a desafíos que parecían imposibles. Finalmente apareció un mapa completo del país. Y dependerá de que los chilenos dejen de mirar su territorio como una colección de problemas desconectados. El profesor recorrió el mapa con el dedo. El norte no es solo minería. Es energía, astronomía, logística y ciencia del desierto. La zona central no es solo Santiago. Es agricultura, universidades, servicios, industrias y conexión con el Pacífico. El sur no es únicamente paisaje. Es agua, bosques, alimentos, cultura, investigación y acceso a la Patagonia. Las islas no son puntos perdidos. Son comunidades, soberanía, patrimonio y conocimiento oceánico. La relación con la Antártica no es una anécdota. Es una puerta hacia uno de los territorios más importantes para comprender el futuro climático del planeta. La sala permanecía completamente inmóvil. Coleman miró a sus estudiantes. Chile tiene defectos. Muchos. Pero también tiene una costumbre peligrosa, hablar de sí mismo como si fuera el peor país del mundo. Camila sonrió con cierta tristeza. Eso sí que es chileno. La crítica es saludable, dijo el profesor. El desprecio permanente no lo es. Una sociedad que se convence de que nada sirve termina entregando sus decisiones a quienes sí saben lo que sus recursos valen. La voz del profesor se volvió más intensa. Mientras algunos chilenos dicen que su país no tiene futuro, delegaciones extranjeras estudian sus minerales. Mientras algunos dicen que el desierto no sirve para nada, empresas y científicos calculan su potencial energético. Mientras algunos consideran la cordillera un obstáculo, investigadores la observan como un laboratorio. Mientras algunos miran la Patagonia como un paisaje lejano, el mundo la relaciona con agua, clima, conservación y ciencia. Mientras algunos repiten que Chile está aislado, otros ven una plataforma abierta al Pacífico y cercana a la Antártica. Emily fue la primera en ponerse de pie. Comenzó a aplaudir. Después se levantó Lucas. Li Wei permaneció sentado unos segundos, mirando el mapa con una expresión difícil de interpretar. Finalmente también se puso de pie. Camila fue la última. Tenía lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de orgullo ingenuo. Eran más complejas. Representaban el cariño por un país capaz de maravillar a los extranjeros, pero que tantas veces parecía incapaz de creer en sí mismo. Representaban rabia por las oportunidades desperdiciadas. Representaban esperanza. Los aplausos llenaron la sala. Coleman levantó una mano y el sonido se detuvo lentamente. No aplaudan una fantasía, dijo. Aplaudan una responsabilidad. La frase golpeó a todos. El futuro de Chile no está garantizado por tener cobre o litio. Los recursos pueden agotarse, perder valor o ser reemplazados. La verdadera riqueza será el conocimiento construido alrededor de ellos. El profesor miró directamente a Camila. Los países no fracasan únicamente por carecer de oportunidades. También fracasan por no reconocerlas a tiempo. Guardó sus documentos. Mi viaje a Chile comenzó con prejuicios. Creí que visitaría un país periférico, dividido y demasiado pequeño para influir en el destino global. Se acercó a la puerta, pero antes de salir se volvió hacia la clase. Regresé convencido de que, en muchos aspectos, el mundo todavía no comprende a Chile. La sala permaneció en silencio. No comprendemos cómo una sociedad puede levantarse tantas veces después de ser golpeada por la tierra. No comprendemos cómo un territorio aparentemente imposible puede producir alimentos, ciencia, energía y conocimiento. No comprendemos la mezcla de modestia, ironía, desconfianza y solidaridad que aparece en el carácter chileno.
Y, sobre todo, no comprendemos que algunas de las respuestas necesarias para el futuro pueden estar surgiendo lejos de los lugares que acostumbramos llamar centros del mundo. Coleman abrió la puerta. El siglo XXI no pertenecerá solamente a los países más grandes. Pertenecerá a quienes sepan convertir sus condiciones únicas en soluciones para los demás. Miró una vez más la palabra Chile escrita en la pizarra. Y ese país largo, angosto, sísmico y contradictorio todavía tiene mucho que decir. Después de la clase, Emily se acercó a Camila. Creo que nunca había pensado seriamente en Chile. Camila sonrió. La mayoría no lo hace. Ahora quiero conocerlo. Cuando vayas, no te quedes solamente en Santiago. ¿Qué debería visitar? Camila miró el mapa. El norte, para entender el silencio del desierto. Valparaíso, para aceptar que el caos también puede tener memoria. El Maule, para conocer el trabajo de la tierra. Chiloé, para descubrir que una isla puede contener un mundo completo. La Patagonia, para recordar que el ser humano no es tan grande como cree. Emily rió. Suena casi espiritual. Chile a veces es así. Primero te incomoda. Después te deja pensando. Meses más tarde, Emily viajó al país. Llegó con cámaras, documentos y una lista perfectamente organizada de lugares. Pero su primera gran impresión no ocurrió frente a un glaciar ni bajo las estrellas de Atacama. Ocurrió en una pequeña fuente de soda de Santiago. Emily intentaba comprender el menú cuando una trabajadora le explicó la diferencia entre un completo italiano, uno dinámico y un chacarero. Un hombre de la mesa vecina comenzó a opinar. Después intervino otra persona. En menos de 5 minutos, 6 desconocidos discutían apasionadamente sobre cuál era la mejor combinación. Emily grabó parte de la escena y la compartió con sus amigos. En Chile hasta pedir un completo se convierte en debate nacional, escribió. Pero cuando trató de pagar, descubrió que su tarjeta había sido bloqueada. La mujer del local le dijo que no se preocupara, que podía solucionar el problema después. Emily quedó desconcertada. ¿Me está diciendo que puedo irme sin pagar? Sí, Po. Vuelva cuando pueda. Pero usted no me conoce. La mujer se encogió de hombros. Ya, pero no se va a arrancar del país por un completo. Emily regresó una hora después y pagó. Aquella noche escribió un mensaje a Camila. Ahora entiendo lo que dijo el profesor. Los chilenos pueden parecer desconfiados, pero de pronto confían en ti de una forma que no esperas. Su viaje continuó. En Atacama, un guía le explicó que el desierto no estaba vacío. Había comunidades, rutas antiguas, microorganismos, salares, memoria indígena y ecosistemas extremadamente frágiles. En un observatorio, científicos de distintos países hablaban español, inglés, francés y alemán mientras trabajaban junto a técnicos chilenos. En Valdivia, Emily escuchó historias sobre el terremoto de 1960 narradas por personas que todavía recordaban el sonido del suelo. En Chiloé, una mujer le habló de temporales, mareas y cambios en el mar con una precisión que no aparecía en ninguna aplicación turística. En la Patagonia, contempló el viento golpeando una llanura interminable y comprendió lo que Camila había querido decir. Chile no se dejaba conocer rápidamente. Había que recorrerlo. Había que escucharlo. Había que aceptar sus contradicciones. Al regresar a Estados Unidos, Emily presentó un informe titulado, El país periférico que nunca fue periférico. Durante la exposición, reconoció públicamente que había llegado a Harvard convencida de que el poder mundial pertenecía únicamente a las grandes economías. Chile cambió mi forma de mirar el mapa, dijo. Aprendí que un país puede parecer lejano solo porque nosotros hemos decidido colocar nuestro propio territorio en el centro. Su conclusión provocó debate. Algunos profesores la acusaron de idealizar Chile. Otros señalaron sus problemas sociales, institucionales y ambientales. Emily no los negó. Precisamente por eso es interesante, respondió. Chile no es un paraíso. Es un país en disputa consigo mismo. Posee recursos estratégicos y capacidades extraordinarias, pero aún debe decidir qué hará con ellos. Camila, conectada desde otra sala, escuchaba orgullosa. Y aquí quiero introducir una opinión personal. Los chilenos no necesitan que un profesor extranjero les diga que su país tiene valor. Tampoco deberían esperar la aprobación de Harvard, Europa, Estados Unidos o Asia para sentirse orgullosos.
Pero a veces una mirada externa ayuda a reconocer aquello que la costumbre vuelve invisible. Para una persona que creció viendo la cordillera todos los días, esas montañas pueden transformarse en simple fondo. Para quien siempre escuchó hablar del cobre, puede parecer un recurso común. Para quien ha vivido varios terremotos, la capacidad de levantarse puede sentirse normal. Pero nada de eso es normal. Es excepcional. Lo cotidiano también puede ser extraordinario cuando se observa desde fuera. La fruta que llega a tiempo a mercados lejanos. El vino producido entre cordillera y océano. Los telescopios que observan galaxias desde Atacama. Los ingenieros que diseñan estructuras capaces de resistir movimientos violentos. Los mineros que trabajan a miles de metros de altura. Los pescadores que leen el comportamiento del mar. Las comunidades que se organizan frente al fuego. Los bomberos voluntarios que entran donde otros corren para salir. Los científicos que estudian glaciares y volcanes. Los técnicos que mantienen equipos en lugares donde el frío, la altura o el aislamiento destruyen cualquier improvisación. Todo eso forma parte de Chile. El país no necesita convertirse en una caricatura nacionalista ni fingir que sus problemas no existen. Necesita algo mucho más difícil, mirarse con honestidad completa. Reconocer sus heridas sin olvidar sus fortalezas. Exigir cambios sin destruir todo aquello que funciona. Proteger la naturaleza sin condenar a las regiones a la pobreza. Aprovechar sus recursos sin regalar el futuro. Desarrollar tecnología sin abandonar a los trabajadores. Recibir inversión sin renunciar a decidir. Valorar a sus adultos mayores sin romantizar pensiones insuficientes. Escuchar a los jóvenes sin prometerles revoluciones imposibles. Chile ha sobrevivido terremotos, tsunamis, crisis económicas, incendios, tragedias mineras y profundas divisiones sociales. Pero el desafío que viene puede ser todavía más complejo. No será un terremoto que dure 3 minutos. Será una transformación mundial que se extenderá durante décadas. Una competencia por energía, minerales, agua, alimentos, conocimiento y tecnología. En esa competencia, Chile posee ventajas que muchos países envidian. Sin embargo, las ventajas naturales no sirven de nada cuando no existe visión. El cobre enterrado no educa a un niño. El litio sin estrategia no crea conocimiento. El sol del desierto no reduce una cuenta eléctrica por sí solo. Los telescopios no transforman una región si los jóvenes locales nunca tienen acceso a la ciencia. La Patagonia no puede protegerse únicamente con fotografías hermosas. El verdadero milagro chileno no consistirá en descubrir que el país tiene recursos. Eso ya lo sabe el mundo. El verdadero milagro será conseguir que esa riqueza se transforme en oportunidades compartidas, ciudades mejores, regiones fuertes, investigación, salud, seguridad y dignidad. Cuando el profesor Coleman terminó su último seminario, dejó una frase escrita en la pizarra. Chile no está al final del mundo. Está al comienzo de muchas respuestas. Camila se quedó sola observándola. Durante toda su vida había escuchado la expresión, el fin del mundo, como una descripción romántica del territorio chileno. Por primera vez comprendió que también podía interpretarse de otra manera. Estar lejos de los centros tradicionales no significaba estar fuera de la historia. A veces, cuando un sistema antiguo comienza a derrumbarse, las respuestas aparecen precisamente en los lugares que ese sistema ignoró. Chile todavía podía equivocarse. Podía dividirse hasta quedar paralizado. Podía permitir que otros diseñaran su futuro. Podía desperdiciar el potencial del norte, abandonar las regiones, concentrar todas las oportunidades en Santiago y continuar exportando riqueza sin construir suficiente conocimiento. Ese riesgo era real. Pero también existía otra posibilidad. Un Chile capaz de unir minería responsable, energía limpia, ciencia, agricultura, océano, tecnología y conocimiento local. Un país donde la experiencia de los mayores no fuera desechada. Donde un joven de una región no tuviera que elegir entre abandonar su tierra o renunciar a sus sueños. Donde el progreso no significara destruir comunidades. Donde la discusión política no impidiera construir proyectos que duraran generaciones. Ese Chile no era una fantasía. Sus piezas ya existían. Estaban dispersas entre el desierto, los valles, los puertos, las universidades, las minas, los campos, las islas y la Patagonia. Solo faltaba conectarlas. Quizás por eso tantos extranjeros regresan sorprendidos. Llegan buscando cobre y encuentran conocimiento.
Llegan buscando paisajes y encuentran carácter. Llegan esperando fragilidad y descubren resistencia. Llegan pensando que Chile es pequeño y descubren un territorio imposible de resumir. Llegan convencidos de estar visitando el final del mapa. Y terminan preguntándose si, en realidad, no habrán llegado a uno de los lugares donde está comenzando el futuro. Chile no es perfecto. Nunca lo ha sido. Pero un país no necesita ser perfecto para ser extraordinario. Necesita conocer su valor, aprender de sus errores y decidir que su futuro no será escrito únicamente por otros. La próxima vez que alguien diga que Chile no importa, que es demasiado pequeño, demasiado lejano o demasiado dividido, recuerde esto. Cada red eléctrica moderna necesita minerales. Cada revolución tecnológica necesita energía. Cada planeta que buscamos comprender necesita ojos capaces de observar el universo. Cada sociedad que enfrenta desastres necesita aprender a levantarse. Cada mundo que teme quedarse sin alimentos necesita territorios capaces de producir. Y en cada una de esas preguntas, Chile ya forma parte de la respuesta. Esta no es la historia de un país destinado a dominar a otros. Es la historia de una nación que podría volverse indispensable sin perder su identidad. Un país silencioso frente a las grandes potencias, pero gigantesco cuando la tierra decide ponerlo a prueba. Un territorio que ha caído muchas veces y que, contra todo pronóstico, siempre vuelve a ponerse de pie. Tal vez el mundo apenas está comenzando a comprenderlo. Tal vez los propios chilenos también. Pero cuando finalmente lo hagan, cuando Chile deje de pedir permiso para reconocer sus fortalezas y comience a construir una visión a la altura de su territorio, las mismas personas que durante décadas lo miraron con indiferencia tendrán que admitir una verdad incómoda. El país que creían ubicado al final del mundo llevaba mucho tiempo sosteniendo una parte esencial de su futuro.